Está con nosotros Amílcar Collante. Hola, Amílcar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, por favor, la economía ha empezado a tomar una enorme trascendencia mucho mayor a la que tenía en otros momentos, parece, ¿no? Sí, es evidente que se ha tomado como puntos principales de lo que estábamos viendo recién, de la campaña de la economía. Y esto es lo que veníamos hablando en las otras veces que me invitaste. O sea, la economía venía muy tranquila hasta junio, pero bueno, la cantidad el déficit fiscal que tiene el gobierno, la emisión monetaria, hubo un corrimiento también del tipo de cambio paralelo que le puso un poquito más de presión a lo electoral. Y ahora ya de cara a la elección de octubre, cada vez la presión va aumentando porque los desequilibrios de la economía ya venían arrastrándose hace muchos años. Sí. Y bueno, o sea, ya estamos en la etapa final que va a haber alguna definición, como lo tenemos ahora, que tenemos un poco más de certeza con respecto a lo que era lo de la PASO. O sea, Claro. sabemos algo de lo que quieren hacer. Antes era bastante mucho campaña, pero no sabemos qué era lo que se iba a hacer. Tal vez mucho más declaraciones cruzadas y demás. Ahora tenemos medidas concretas, o por lo menos las que están queriendo poner sobre la mesa a la hora de discutir hacia dónde van a encaminarse. Yo quiero preguntarte sobre cosas muy puntuales que tienen que ver con estas propuestas económicas que hicieron. Vamos a comenzar primero por Sergio Massa, porque hay una cantidad de cosas que a los oídos de algunos sectores pueden sonar muy amables, como es el hecho de terminar con las retenciones a las economías regionales y a algunos granos en particular. Dar de baja el impuesto a la cuarta categoría, el llamado impuesto a las ganancias, ver qué pasa con el impuesto al cheque, si se sigue adelante o no con esto. Ahora, en algún lugar hay que equilibrar ese faltante de dinero que va a estar ingresando al Estado si es que efectivamente llega Sergio Massa a convertirse en presidente. ¿Cómo se haría eso? Porque digo, esta es la otra parte que no está contando el candidato. Claro, en principio, o sea, hay cuestiones como el tema de las retenciones, que era lo que planteaba. O sea, cuando sean economías regionales, eso no tiene un impacto fiscal tan grande. No así lo que es ganancias y impuesto al cheque. O sea, es decir, que es más fácil de viabilizarlo de las economías regionales. Yo creo que eso es casi una coincidencia que los candidatos, los tres candidatos que están arriba en las encuestas y en los números, creo que es algo que no tiene tanto costo fiscal y se puede tomar esas medidas. Bien. Después, en el caso de ganancias, es mucho más costoso para retirar, o sea, ese impuesto. Y tiene que ver, o sea, siempre cuando hay una cuestión fiscal hay que ver el financiamiento. ¿De dónde va a salir el financiamiento de ese ingreso del Estado que se va? Y supuestamente ese alivio tiene que dejar al sector privado movilizarse. O sea, eso en ese caso el impuesto a ganancias sería lógico porque los empleadores tendrían una carga menor que pagar. Claro, pero ese dinero el Estado lo utiliza para determinadas cuestiones y no lo tendría a su disposición. Eso es correcto, pero igualmente, o sea, estamos, quizás es una cuenta que suma cero en ese caso. Bien. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy la economía está estancada y estos son los números. Claro. O sea, lo que tendría que apuntar cada uno de los candidatos es a volver al crecimiento y esas son las cuestiones que con este sistema impositivo, igual, o sea, quitando, como mencionaba, los impuestos a economías regionales a los sectores que dinamizan la economía y no tienen tanto peso fiscal, eso llevaría a un crecimiento de la economía. Ayudaría a que pueda crecer el país, la economía del país. Con una economía creciendo es más fácil llevar a cabo esas medidas. O sea, hay que poner en movimiento la economía porque hace 4 años que está estancado, tiene un crecimiento casi nulo y creo que las principales medidas tendrían que apuntar al crecimiento. Yo creo que ahí hay otras cuestiones que juegan, que es el tema del cepo, la entrada de divisas. Bueno, en el plan de Scioli hablaba también de las inversiones. Scioli mencionaba el tema de las inversiones y hablaba incluso de montos, ¿no? De 30.000 millones de dólares por año ingresando a la Argentina en materia de inversiones. Entiendo que también gran parte de ese plan tendrá que ver con lo que decía en cuanto a, por ejemplo, la soberanía energética, y él hablaba de inversiones relacionadas con el tema de la minería, el petróleo, etcétera. Digo, ¿se puede con eso solo contabilizar el hecho de ingresar semejante cantidad de dólares y que esto movilice algo en materia de crecimiento económico? ¿O hace falta ir por otros rubros también? Sí, o sea, el número es muy optimista. O sea, yo lo que creo es que hay que pensar en ese caso, sí, las medidas que hay que tomar para que
vengan inversiones. O sea, hoy nosotros tenemos una economía que tiene un cepo, o sea, cuando una persona quiere ingresar dólares del extranjero, lo tendría que ingresar a la cotización oficial. Claro. Y eso se sabe que, o sea, hay otro tipo de cambio paralelo en este caso, que, o sea, no estarían dispuestos muchas personas a entrar en un lugar que en realidad no puede salir o poder girar, o poder girar las utilidades. Claro. O sea, parte del esquema del cepo yo creo que está, se tiene que desmantelar, y si queremos atraer inversiones, al dólar que ingrese por esa vía hay que garantizarle que después va a poder remesar sus utilidades. Entonces hay que ir equilibrando esa cuenta. Obviamente, o sea, si viene ese flujo de inversiones, obviamente eso va a motorizar la economía, pero hay que tener la contrapartida, caras, ¿no? Como para poder equilibrar la balanza. ¿Pensás que esto es una cuestión por ahí más personal, ¿no? Como pregunta, pero digo, ¿pensás que puede tener que ver con la intención de Scioli de no alejarse todavía tanto del discurso que se viene manteniendo en materia económica desde el gobierno nacional? Y eso es una posibilidad, o sea, está muy apuntalado por ese voto y es el candidato del oficialismo. Yo creo que, por eso, con el correr del tiempo estamos viendo un poquito más del plan. La certeza la tendremos cuando ya haya un candidato ganador. Claro. Yo creo, en eso sí, creo que esto también es una opinión, pero si se define la primera vuelta, nosotros ya vamos a ver los movimientos en la economía desde el 25, 26 de octubre. Desde el 26 de octubre, si gana el oficialismo, vamos a tener movimientos y ahí ya vamos a ver un poquito más de lo que va a ocurrir. Bien. Y este tiempo, o sea, al ser oficialismo, hay que dejarlo lo más cerca posible para que la corrección no sea tan grande. Claro. O sea, lo que se intenta, o sea, sabemos que faltan dólares, que el tipo de cambio está atrasado, que hay que hacer una corrección cambiaria. Cuantos más dólares consigan, menos será el ajuste cambiario. Y menos el golpe al bolsillo de la gente. Claro, y eso va a ser menos la devaluación y el ajuste. O sea, eso es así. Si hay una escasez de dólares, no podemos conseguir los dólares que se están anunciando, difícilmente se pueda manejar esa corrección como uno desea. O sea, ya pensaría que ya se va a ser manejado de otra manera. Desde otro lugar. Quiero hacerte la última consulta que tiene que ver, o las últimas consultas que tienen que ver con el estado de situación actual. En la economía regional, digo, en la Argentina, puertas adentro con la decisión tomada por la Comisión Nacional de Valores en las últimas horas, que generaron un descalabro importante en el día de hoy en materia de mercados. Y por otro lado, ¿cuáles son las repercusiones que está teniendo la devaluación en Brasil, ¿no? Digo, el hecho de que el real esté allí a ese valor de dólar por estas horas. Sí, bueno, con respecto a la resolución de la Comisión Nacional de Valores, o sea, tuvo una resolución que da mucha desconfianza en el mercado. Lo que hizo es que los fondos comunes de inversión valúen los activos en moneda extranjera al tipo de cambio oficial. Eso implicaría que, o sea, obviamente... Lo que tenías es menos ahora. Claro, el tipo de cambio, lo que sí se contaba con liquidación, está cerca de 14 pesos, llevarlo a 9,40, eso implicaría que uno vea en su cartera disminuida en un 30%. Perdón, Amílcar, ¿y esto corre también para alguien que compró de manera, digamos, poniendo toda la fe, algún bono del Estado y demás, o no? En el caso de los bonos, no. La cotización hoy se resintió, pero bueno, es lo que cayó en el mercado. O sea, hoy hubo títulos que cayeron mucho, pero no, obviamente no el porcentaje que sería evaluar a la cotización oficial. Más o menos hoy un bono en un 6-7% puede haber caído, un bono en dólares. Está mucha la atención está puesta en el Boden 15 que paga el 3 de octubre, es un vencimiento muy grande. Y que es además el que muchos apostaron para decir, bueno, tenemos los dólares. Es una vía de dolarizarse a cortísimo plazo y legalmente y a un tipo de cambio, o sea, hay un precio mucho más bajo que lo que es el paralelo. Bien. Y por último, lo de Brasil. Ya estamos viendo los efectos de la devaluación. O sea, a nosotros nos pega por los dos lados, Brasil está en recesión y aparte tiene una devaluación acumulada en los últimos 12 meses de 65%. Eso nos lo hace muy barato en dólares y nosotros tenemos un atraso cambiario importante. Hoy se dio a conocer el saldo comercial de Argentina. Está fuertemente, pega ese impacto de la devaluación. El saldo comercial solo fue de 51 millones de dólares en agosto. En el acumulado de los primeros 8 meses del año es un 70% menor al del año pasado. Tremendo. Eso es un dato muy malo para la economía. O sea, esa es la economía real y esa es la que yo hablaba que se tiene que motorizar. O sea, especialmente el sector de la exportación. Pero bueno, hay que tener correcciones por ese lado
porque ya el mundo también está haciendo sus correcciones. Sí, sus correcciones. Claro, y nosotros Brasil es nuestro mayor socio Totalmente. y nos está afectando mucho. Gracias, Amílcar, Bueno, por haber venido, por explicarnos estos temas que siempre son complejos, pero que tienen que ver con el día a día de los argentinos. Muchas gracias.